Yo creo que la República Argentina debería encender sus luces de alarma ante el atropello arrollador de la República Cristina. Es que el operativo más formidable de búsqueda de impunidad y venganza del que se tenga memoria en democracia está avanzando a paso redoblado y a tambor batiente. Mire, ya comenzó el asalto a la Corte Suprema de Justicia, que es el principal objetivo. Alberto Fernández, una vez más, hizo lo contrario de lo que dijo en campaña electoral y hasta hace 10 minutos sostuvo que no habría que modificar los integrantes del máximo tribunal argentino. Dicen algunos malintencionados que el peor enemigo de Alberto Fernández es el archivo. Mire, les pido que no se pierdan este hallazgo. Alberto dice que la Corte debe tener 5 miembros y que fue la propia Cristina la que impulsó esa Corte de 5 miembros. Y además dice que el resto es fantasía y parece para la actualidad. Critica a Zaffaroni por lo mismo o algo muy parecido a lo que le van a aprobar ahora, seguramente con la consulta de este equipo de asesores. Escuche, no se pierda Alberto Fernández defendiendo con argumentos lo contrario de lo que va a hacer ahora. Eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres haya. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Cristina lo obligó a Alberto a quemar sus convicciones y para disimular semejante agachada, el presidente testaferro político de la vice armó una comisión de notables para que lo asesoren sobre el tema. Es decir, se lavó las manos. Va a decir que tuvo que cambiar de opinión por el trabajo de juristas expertos y no por orden de Cristina. Pero la trampa ya está hecha. Es una engaña pichanga tan infantil que asusta por la falta de creatividad. La conclusión a la que va a llegar esa comisión es un voto cantado. Van a recomendar al presidente lo que su jefa política quiere y necesita con urgencia, es decir, una Corte Suprema de Cristina. ¿Sabe por qué? Ahora le voy a preguntar al doctor Pablo Lanuse, porque es la única manera de llevar a la práctica un autoindulto o una autoamnistía, una Corte Suprema con mayorías automáticas como la que tuvo Carlos Menem, para que resuelva según las órdenes que les dé Cristina. Por eso la llamo Corte Suprema de Cristina, porque dejará de ser la Corte Suprema de Justicia. Habrá cortesanos de la reina y no magistrados independientes. Y esto es de una gravedad institucional poco frecuente. El camino lo está marcando el abogado de Evo Morales y el principal asesor jurídico de Cristina, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que dicho sea de paso, es el principal responsable de que haya una parte de la justicia y una parte de la facultad de derecho que se especialicen en beneficiar delincuentes y en perjudicar a las víctimas de delito. Ahora, ¿qué propuso Zaffaroni? Lo mismo que decía Alberto Fernández recién en el video, una Corte Suprema de 15 miembros dividida, según me han comentado 2 o 3 constitucionalistas, dividida inconstitucionalmente en 5 salas. En 5 salas. Vamos a ver lo que dice y lo propone siempre el doctor Zaffaroni. Bueno, la vengo diciendo desde hace años, desde que estaba yo en la Corte, ¿no? Yo creo que nosotros necesitaríamos tener una Corte de 15 ministros, 15 jueces, no sé por qué se llaman ministros, pero bueno, son jueces. 15 jueces dividida en 5 salas especializadas, que se ocupen de resolver los casos de recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencias. Bueno, y esto es lo que la comisión de juristas le va a recomendar a Alberto, y eso es lo que Alberto va a hacer para felicidad de Cristina. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro que la decisión ya está tomada y el resultado está puesto? Es muy sencillo.
Mire, solo hay que repasar la pertenencia política partidaria de cada uno de los 11 integrantes y vamos a comprobar que la mayoría de las votaciones van a terminar 8-3. No es precisamente equilibrada ni pluralista la comisión que convocó a Alberto y que le dibujó Cristina. 8 son los que simpatizan o directamente militan con el peronismo o en general, simpatizan con el peronismo en general o con el cristinismo en particular. Y solo son 3 los juristas a los que no se le conocen camisetas partidarias. Así es Cristina. Porque fíjese que podrían haber sido más suaves, podrían haber elegido 6 juristas del palo y 5 críticos. De todas formas ganaban 6-5 las votaciones, pero por las dudas y para evitar sorpresas, la comisión tiene amplia mayoría oficialista. Veamos, el grupo de los 8, que yo les llamo así, que van a recomendar a Alberto que amplíe la Corte, lo integran Carlos Alberto Beraldi y León Carlos Arlanián. Uno, Beraldi es el abogado de Cristina y Arlanián es el abogado de Ricardo Echegaray. Ahí lo estamos viendo. Ahora, a confesión de parte, relevo de prueba. Abogado de Cristina, abogado de Echegaray. Además, ellos fueron socios durante mucho tiempo y nunca ocultaron sus convicciones peronistas. Sin ninguna duda. De todos modos, una pequeña digresión. Siempre me pregunté los motivos por los que el doctor Arlanián elegía a esta altura de su vida pelear en el barro en lugar de conservar el bronce que se ganó por haber integrado el tribunal que juzgó y condenó a las juntas militares. ¿Por qué lo hace? ¿Por dinero? No creo que los honorarios logren mover la aguja de su patrimonio. Es millonario ya. Por prestigio social tampoco. Ya lo tenía el prestigio y lo fue perdiendo por asistir a varios personajes como Alejandra Gil Carbó, Alderete, Echegaray, entre otros. ¿Lo hace por militancia, por disciplina partidaria? Tal vez. Pero volvamos al tema de la comisión. Ya tenemos 2 del lado de Cristina. Hay 6 más. Enrique Bacigalupo, de gran prestigio en España, donde vive, se formó en el peronismo y fue funcionario de Héctor Cámpora. Fue uno de los mentores jurídicos de Alberto junto a Esteban Rigui, ministro de aquel gobierno y echado por Cristina y Vudú como procurador general de la Nación. El cuarto jugador cristinista es Gustavo Ferreira, que hizo gran parte de su carrera al lado de Zaffaroni, que como le dije es el autor intelectual de este asalto inconstitucional a la Corte. El quinto, Omar Palermo, es uno de los fundadores de Justicia Legítima. No haré más preguntas, señor juez, decía Perry Mason. Qué antiguo, ¿no? Las restantes son 3 mujeres. Marisa Herrera, coordinadora de los equipos de justicia del Partido Justicialista, Claudia Sdar, que fue designada en la Corte de Tucumana por el gobernador Alperovich y que además nombró a su hijo, el hijo de la doctora, como secretario privado, y por último María del Carmen Battaini, que fue nombrada en Tierra del Fuego por el gobernador peronista Carlos Manfredotti y además impulsa la ampliación de la Corte Suprema Provincial, con lo que ya sabemos lo que piensa al respecto. Aclaración necesaria. Todos y todas son profesionales de primerísimo nivel y de excelencia. Nadie discute, mi crítica es política. Mire, el mismo respeto desde el punto de vista académico y profesional tengo por los 3 miembros restantes de la comisión, por los 3. Tranquilamente podrían integrar la selección nacional de los mejores juristas, si lo quiere ver en términos deportivos. Hablo de Inés Weinberg de Roca, ella fue propuesta por Mauricio Macri como procuradora general, pero el peronismo no le dio los votos. Hilda Kogan, que es una jueza de la Corte bonaerense, a la que casi no se le conoce la voz, y mucho menos sus preferencias ideológicas, y Andrés Gil Domínguez, que estuvo en la vereda de enfrente en un par de casos muy importantes que involucraron a Cristina, como la ley de medios, por ejemplo. Aquí también mi reflexión es política. Estos 3 brillantes profesionales seguramente son conscientes de que al final van a tener que escribir un despacho por la minoría. Los votos de los 8 restantes van a ir en un mismo sentido, de unidad y de respaldo a las necesidades de Cristina. Ahora mi pregunta es, ¿ayuda eso al debate tan necesario en la justicia? ¿O sus presencias en esa comisión son funcionales o legitiman esta trampa que es la crónica de un final anunciado? Tengo un gran respeto por los 3, pero me pregunto lo que muchos abogados intachables
se preguntan. Hoy mismo, fíjese, otra estrella de las leyes, como es el profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella, escribió en Clarín que el Poder Judicial, al que la sociedad considera con razón desprestigiado, poderoso, corrupto, millonario y poco democrático, fue utilizado una y otra vez como excusa para insistir sobre lo mismo: impunidad para los amigos y venganza para los enemigos. Esto es lo que decía el doctor Gargarella en su columna. Por todo esto, yo al comienzo de esta columna le hablé del operativo más formidable de impunidad y venganza puesto en marcha en democracia. Es la traducción práctica de la peor frase del peor Perón: a los enemigos todo, a los amigos todo y a los enemigos ni justicia. Así lo decía el general. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Increíble este Perón, ¿no es cierto? Ya dice, esto ya no lo dice Mao, esto lo digo yo. Bueno, precisamente esta movida está tan coordinada por el Instituto Patria que no han dejado lugar clave sin cubrir. ¿Sabe quiénes son los presidentes de las comisiones de justicia parlamentarias? Oscar Parrilli en el Senado y Rodolfo Tailade en Diputados. Un ex jefe y un ex integrante de los servicios de inteligencia de Cristina. Y Tailade, además, un talibán cristinista en lucha contra los periodistas, en el Día del Amigo recibió incluso fuego amigo por haber citado aquella frase nefasta de Perón en un tuit. Parece que fue premonitorio, ahí le estamos viendo, con la cara de Perón y diciendo al amigo todo, ¿no? Yo creo a esta altura que la oposición debe armar un esquema de resistencia a estos avances antidemocráticos. Debe poner límite a tanta desmesura e irracionalidad fogoneada por el vamos por todo de Cristina. ¿Sabe por qué? Porque hay banderas que no se pueden bajar nunca. La independencia de los poderes, la libertad de expresión y la plena vigencia de la Constitución Nacional. La doctora Elisa Carrió rompió su silencio, ¿cómo será de grave esto?, para advertir que no hay ningún tipo de acuerdo posible para tratar la ampliación de la Corte Suprema. Es que sería escandaloso que a cambio de un puestito algún tránsfuga de Juntos por el Cambio aceptara semejante afrenta. Y no lo dicen teóricamente. Hubo ofrecimientos, hubo algún toma y daca, algún teje y maneje con algunos hombres de la justicia vinculados a Juntos por el Cambio, y algunos ya se estaban poniendo el traje, algunos ya estaban poniendo la corbata, hasta que, bueno, finalmente esta tarde la conducción nacional, la mesa de conducción nacional de Juntos por el Cambio, con la participación de todos sus dirigentes más importantes, el propio expresidente Mauricio Macri, Patricia Burri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron la decisión de que de ninguna manera van a participar de ninguna ampliación de la Corte, ni van a fomentarlo, ni lo van a aceptar, y tampoco de la reforma judicial. Eso se planteó. Muy temprano ya el presidente del Interbloque, Mario Negri, el diputado radical Mario Negri, había ido en el mismo sentido. Dijo que la presencia de Beraldi hace que esa comisión nazca muerta porque es el abogado de Cristina y necesita sacarle las causas que tiene. Y ahora voy a los otros temas, porque encima todo esto está ocurriendo cuando la inmensa mayoría de los argentinos está ocupada y preocupada por los muertos de la pandemia, que enseguidita vamos a hablar con el doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, que tiene una mirada muy crítica, muy especial, muy fina y muy especializada en el tema. Enseguidita vamos a conversar con él porque ustedes saben, hoy hubo 5.900 y pico, 5.939 casos de contagio y 120 muertos. Enseguida vamos a hablar de la pandemia del coronavirus con el doctor Rubinstein y después de la pandemia económica con el economista de prestigio, Claudio Suchovicki, y también vamos a asistir al informe especial del doctor Carlos Clá sobre este traje a medida que ha significado hasta ahora la moratoria para Cristóbal López. Mire,
Cristina quiere apurar todo, se nota. Quiere aprovechar este momento de esta preocupación. La gente está preocupada y ocupada por estas pandemias que le digo. Es el momento de consolidar la impunidad, algo que sabe que no tiene un respaldo mayoritario en la población, al contrario. Cristina entiende que es ahora o nunca, pero gran parte de los argentinos comprende que con impunidad y venganza este país no tiene salida y que los autoritarios y los ladrones deben tener su merecido por violar la ley. Digo, para que la corte no sea de Cristina y para que la Argentina no termine de hundirse en la desesperanza y el dolor. El copamiento y la reducción a la servidumbre de la corte es tal vez el más importante, pero es uno más en la serie de ataques en el mismo sentido. ¿Sabe cómo me gusta llamarlo? Caramelos envenenados. Es tiranía recubierta del relato. Dicen que una gran parte de la justicia es lenta, delictiva, acomodaticia y que funciona según los vientos de la política. Eso es cierto, pero la propuesta de los K no es para mejorarla y hacerla más transparente y eficiente. Es para convertirla en una suerte de unidad básica que bendiga delincuentes y castigue opositores y periodistas independientes. Y esta es la trampa. Ahora, tal vez a Alberto no le gusten los planes económicos, pero Cristina tiene todo planificado para borrar su pasado de jefa de una asociación ilícita para saquear el Estado, como dicen los expedientes en tribunales. Quiere tener todos los prontuarios limpios, como si siempre se hubiese comportado como la Madre Teresa de Calcuta. Quiere salvar a sus hijos y a sus secuaces del juicio, el castigo y la condena que merecen. Por eso quieren destituir, como decía el doctor Lanuse, a un funcionario honesto, independiente y de carrera, como es Eduardo Casal, como jefe de todos los fiscales. Es que no le dan los votos para poner en ese lugar estratégico al juez Daniel Rafeca y entonces buscan entronizar a Víctor Abramovich, mano derecha de Horacio Berbisky en el CELS. Por eso quieren revisar los traslados de varios jueces dispuestos por el Consejo de la Magistratura y aprobados por la Corte. La mayoría son jueces que tienen a su cargo las causas donde hay más testimonio, pruebas concretas y arrepentidos que apuntan a Cristina por los delitos más variados. Por eso quieren crear casi medio centenar de nuevos juzgados en la reforma judicial. Van a llenar de militantes los tribunales con el mismo objetivo de impunidad y venganza, es decir, a los amigos todo y a los enemigos ni justicia. Por eso quieren desmantelar todo tipo de controles y límites republicanos, porque nunca hubo en la historia argentina un robo de esta magnitud colosal, con un enriquecimiento monumental, no de los Kirchner, de los secretarios personales del matrimonio. Con eso solo podemos tener una dimensión de lo que fue semejante latrocinio y cleptocracia. Mire, si Cristina concreta sus planes, si la República Argentina se transforma en el Imperio Cristina, para no decir la República, será la ruta más veloz hacia el chavismo K o hacia el ladri-feudalismo de Santa Cruz. La historia la juzgará y nos juzgará a los argentinos, pero a ella ya la absolvió la historia, por lo menos eso es lo que dijo, emulando a Fidel Castro en una pieza periodística inevitable. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Pobre juez que dice, le pregunto porque tal vez usted no escuchó por los aplausos, le decía Cristina, ahí el integrante del tribunal. Mire, con esto cierro y vamos a hablar con el doctor Rubinstein. Los intentos hegemónicos del cristinismo siguen su ruta. Y a todos los que se oponen los tratan de odiadores seriales, pero el país sensato, el país democrático no debe permitir que Cristina sea la dueña de la República. La democracia resuelve sus problemas con más democracia, nunca con más prepotencia y mucho menos con más chavismo. Le doy mi palabra.